Amén, amén, amén. Amén. Vamos a seguir con la segunda parte, mis queridos hermanos, vamos a seguir la segunda parte de este tremendo tema. Amén, tremendo mensaje. Amén, sobre la Trinidad de Dios, la triunidad de Dios. Amén. Y quedamos, aleluya, en que estábamos viendo la Trinidad de Dios en el libro de Génesis. Amén, en el libro de Génesis. Y vimos, aleluya, en Génesis capítulo 1, verso 1, donde ahí se dice que en el principio creó Elohim. El original dice Elohim, en hebreo. Elohim, recuerde que significa dioses. Eloha es Dios. Amén. Entonces, y en el verso 2 ya se menciona al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Amén. Aleluya, ya se menciona en el mismo acto de la creación. Amén, en el mismo acto de la creación. Veamos otro pasaje también en el mismo libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, donde allí dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí claramente habla, aleluya, de la Trinidad de Dios. Claramente y específicamente habla de la Trinidad de Dios. ¿O no? Amén. Aquí claramente se ve el consejo o la reunión de la triunidad de Dios. Amén. Ahora, los sectarios interpretan este texto. Escucha esto que es interesante. Los sectarios interpretan este texto como que Dios está consultándolo con los ángeles. Tamaña herejía si usted se ríe, pero es verdad. Es verdad. Hay sectas que hablan y dicen que, aleluya, que cuando aquí dice Dios hagamos al hombre, no lo están consultando con la Trinidad, no. Ellos dicen que lo están consultando con los ángeles. Y yo le hago una pregunta, ¿acaso los ángeles tienen la facultad, el poder de crear? No, porque ellos son creados, escúcheme, son creados. Y al decir esto también se termina afirmando que los ángeles tuvieran parte en la creación del hombre. Además debemos aclarar que Dios creó todo sin el consejo ni colaboración de nadie. Oiga, Dios cuando creó al hombre, Dios cuando creó el universo, Dios cuando creó los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella, Dios a nadie le consultó. Dios, aleluya, no es aleluya como los alcaldes que ellos tienen sus consejeros. No. Dios fue el que creó, solamente Él. Aleluya, no le pidió consejo a los ángeles. No le pidió consejo absolutamente a nadie. A nadie. En el libro de Isaías lo muestra muy bien. Leamos Isaías capítulo 40, verso 14. ¿Qué dice esta palabra maravillosa? Isaías 40, 14. Dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? Aleluya. Isaías 44, 24 dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Dice, yo Jehová, que lo hago todo. Escuche, que extiendo solo los cielos, yo solo extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, dice el Señor. Entonces Él le pidió consejo a alguien. No. Él llamó a los querubines. Hey, ¿qué piensan ustedes? Voy a crear al hombre. No. No. Amén, no. Entonces, esta teoría, amén, o esta herejía, más bien dicho. ¿Usted sabe lo que es herejía? Herejía es cuando uno habla, aleluya, conforme
a lo que no está en la Biblia. Si no está en la Biblia y usted enseña eso, es porque es un hereje. Pero todo lo que estamos viendo aquí está conforme a la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, esto que ellos piensan, aleluya, Dios creen que Dios le pidió consejo a los ángeles para crear al hombre. ¿Qué es eso? Es una doctrina satánica. No es otra cosa. Porque no es de Dios. Amén. No es de Dios. Entonces, sigamos viendo entonces, hermano amado, más textos de Génesis que hablan de la triunidad de Dios. Génesis capítulo 3, verso 22. Anote, Génesis capítulo 3, verso 22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, ¿quién dijo? Jehová Dios, perfecto. He aquí el hombre es como uno de nosotros, es como uno de nosotros. El hombre es como uno de nosotros. No dice, no es uno como yo, no, es uno como de nosotros. Interesante, amén. Que lee la Biblia, alábalo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice, según el comentario de la Vulgata Latina, dice que estas palabras, uno de nosotros, claramente se entiende a las tres divinas personas. Amén. Todos los padres de la antigüedad, amén, creyeron en esto, que la Trinidad de Dios aparece en las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 11, verso 7. Génesis capítulo 11, verso 7 dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Descendamos y confundamos allí su lengua. En la Torre de Babel, ¿se acuerda? Amén. Entonces ahí dice claramente la Trinidad de Dios. No los ángeles, no. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban allí. Descendamos y confundamos allí su lengua. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aquí también se ven las tres personas divinas. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver ahora, hermanos queridos, amén, sobre la doctrina de la Trinidad, pero la vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento. Vimos muchos pasajes y aún hay más textos bíblicos del Antiguo Testamento, pero vamos a ver ahora, aleluya, en el Nuevo Testamento. Amén, en el Nuevo Testamento. En la Biblia la revelación de esta doctrina es progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Que va en aumento. Es progresiva, va en aumento. Y es en el Nuevo Testamento que queda revelada con mayor profundidad esta doctrina de la triunidad de Dios. Por ejemplo, en Mateo, aquí hay algo interesante. Por ejemplo, en Mateo capítulo 28, verso 19. Amén, un texto muy usado, aleluya, por sectas, diciendo que no hay que bautizar en el nombre del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. Vamos a ver esto. Amén. Mateo capítulo 28, verso 19. Palabra de Cristo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, escuche esto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Puso atención a esto? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del, haciendo mención a una persona, del. Amén. Del Padre y del Hijo. Este y es importante. Y del Espíritu Santo. Amén. ¿Leímos bien? Perfecto. Veamos algo muy interesante aquí. Amén. Veamos algo muy interesante aquí.
claramente se ve la pluralidad de Dios. Por cuanto dice y, esta palabra y, entre medio de una y otra, y, a esto se le llama la partícula de conjunción. Amén, la partícula de conjunción. Es decir, cuando la parte anterior y posterior solamente pueden ser verdad cuando ambas son verdad. Amén. Entonces, cuando dicen el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, las tres son verdad. Amén. Qué interesante. Porque están unidas por ese I. Ese I los une. Y, ¿me entiende? Por eso en el nombre y del Hijo, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en unidad en Dios es verdad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Interesante. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 3, vamos a otro texto. Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Texto trinitario. Trinitario. Amén. Claramente aquí se observa la Trinidad de Dios en acción, visiblemente. Visiblemente. Dice la Escritura, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y dice que aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. ¿Qué vio? ¿Vio a quién? Al Espíritu de Dios, que descendía como paloma. No era una paloma, no. Descendía el Espíritu de Dios como paloma. ¿Se ha fijado las palomas cuando descienden? ¿Cómo hacen? Antes de tocar el suelo, las palomas aletean hacia adelante y rápido. Amén. Impulsando viento. Mire qué interesante. Aleluya. Entonces decía que el Espíritu de Dios descendía como paloma, como en una forma de paloma. No es que era una paloma que descendió, no. Literalmente no. Pero dice como en una forma como de paloma. Algo que impulsaba viento, porque espíritu significa eso, viento, soplo, aliento, aleluya, el ruaj en hebreo. Amén. Y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos. ¿Hubo una voz de dónde? Desde los cielos. Amén. Ya está el Hijo que había sido bautizado y que vio al Espíritu de Dios como paloma. Segunda. Y dice que se oyó una voz desde los cielos. Oiga, tremendo. Si usted no cree esto, aleluya. Y dice, y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Decretando el Padre, este es el que yo envié. Este es mi Hijo amado. Amén. Entonces, se ven aquí las personas de la deidad de Dios. Las personas de la Trinidad de Dios. Claramente. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Otro texto bíblico en el Nuevo Testamento que habla de la Trinidad de Dios, la triunidad. Amén. Por ejemplo, es la transfiguración. Mateo 17, 1 al 6. Lo voy a leer de la palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 17. Acá está. Versículos 1 al 6. Versículo 1 al 6. Dice así la Escritura. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó ante un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol.
y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ojo. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí unas enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. Vimos, aleluya, que la nube también simboliza al Espíritu Santo. Ojo, la nube también simboliza al Espíritu Santo. Entonces, mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. Una nube de luz, dice, una nube de luz. No cualquier nubecita, una nube de luz. Aleluya. Y dice que aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A él oíd. Clarito. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces, claramente aquí también vemos, amén, vemos la Trinidad de Dios. Vemos a Jesús con Moisés y Elías. Vemos, aleluya, la nube que desciende, simbolizando al Espíritu de Dios, una nube de luz. Y dice que desde esa nube apareció la voz del Padre, diciendo: este es mi Hijo amado. Nuevamente, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿A quién? A Jesucristo. Entonces vemos la Trinidad ahí en el monte de la transfiguración o en la transfiguración de Jesús. Por supuesto que sí. Por supuesto. Bendito sea el nombre del Señor. Otro texto, aleluya. Juan capítulo 12. Voy a la escritura. Juan capítulo 12, versículos 28 al 30. Juan capítulo 12, versículo 28 al 30 dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Aquí podemos ver, hermano querido, aleluya, un texto claro entre la comunión o relación entre el Padre y el Hijo. Amén. Entre el Padre y el Hijo. Una relación que tuvieron ellos dos. Ahora, acá les dejo, mis queridos hermanos, muchos textos que hablan sobre esta relación entre el Padre y el Hijo. Cómo estos dos, aleluya, siempre estuvieron en comunión. Amén. Entonces, Jesús es distinto al Padre. El Espíritu Santo es distinto. No es que sean distintos, sino que sus personalidades, sus manifestaciones son distintas, pero ellos son en la misma esencia, en su misma naturaleza, que son Dios, que son divinos. Amén, bendito sea Dios. Por ejemplo, lea, aleluya, Mateo capítulo 11, verso 25 al 27. Lea Mateo 28, 19. Lucas 10, 22. Juan capítulo 3, verso 35. Juan capítulo 5, verso 21 al 23. Verso 26, verso 36, verso 37. Juan capítulo 6, verso 27, 37, 39. Juan capítulo 10, verso 15, verso 36. Juan capítulo 13, verso 1 al 3. Juan capítulo 14, verso 6, 8, 9, 11. Juan capítulo 17, verso 21. Juan capítulo 20, verso 17. Romanos 15, 6. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 31. Segunda de Juan, verso 3.
y Judas, verso 1. Porque recordemos que segunda de Juan no tiene capítulo, solo versículos, y Judas también solo versículos. Verso 1. Judas, verso 1. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, la Trinidad de Dios la conforman o la componen tres personas divinas. En esencia iguales, no semejantes. No son semejantes en poder, no. Son iguales en poder, en autoridad. Son eternos. Entonces, estas tres personas forman un solo Dios. Verbo ejad. Uno son. Amén. Y para terminar, queridos hermanos amados, voy a despedirme con la bendición trinitaria, que está en la Escritura, por cierto. Con la bendición trinitaria que habla y que se despide el apóstol Pablo. Y me despido en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14. Esta es la bendición trinitaria, porque se manifiesta aquí. Pablo habla de la Trinidad aquí. Y se despide de la siguiente manera, diciendo, 2 de Corintios 13, 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén. Este ha sido el estudio, quizás un poco breve, un poco conciso, breve. Hay mucho más sobre la Trinidad de Dios. Amén. Pero quise resumirlo un poquito. Amén. Quise resumirlo un poco. Amén. Y bueno, esta segunda parte ya estamos terminando este pequeño estudio, ¿verdad? Dándole las bendiciones del Señor. Amén. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Nosotros somos trinitarios. Creemos que Dios es uno, sí, pero lo conforman tres personas divinas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Personas, vimos por qué personas. Porque tienen sentimientos, tienen voluntad. Amén. Tienen emociones. Amén. Entonces, igual que usted, que es una persona que tiene sentimientos, que puede razonar, que puede experimentar cosas, Dios también. Su personalidad de Dios es la misma que tenemos nosotros. Por supuesto, nosotros no somos Dios ni dioses, no. Solamente seres humanos creados por Dios. Que la bendición de Dios esté sobre su vida en este día, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y a su nombre, gloria. Maranata, el Señor viene.